Buenas tardes con todas y todas. Bienvenidos a la tercera sesión académica del taller de política comparada. En esta oportunidad abordaremos los sistemas políticos comparados 2, de lo que hemos visto la semana pasada. Para esta sesión nos acompañará el ponente Carlo Magno, quien es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, egresado de la maestría en ciencia política por la PUC, docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, de formación continua en la Escuela de Gobierno y Políticas PUC y de la Escuela de Derecho de la UCS, ex asesor técnico de la Presidencia de la República durante el gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti. Además, asesor parlamentario. Por último, comentarles que durante esta sesión, si tuvieran alguna pregunta, estaremos mandando un force para sus consultas, así como también la asistencia del evento, el cual será enviado todavía a las 7 de la noche. Ahora sí, con gusto doy pase al ponente Carlo Magno. Hola, buenas tardes. ¿Se me puede escuchar, por favor? Sí, sí se la escucha. Ok, gracias. Ya, también supongo que ya voy a compartir una presentación. Por favor, un segundo. Hola, ¿se puede ver, verdad? Sí, sí se puede ver. Ok, gracias. A ver, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a los jóvenes del taller de política comparada de San Marcos. Es un gusto poder estar en esta sesión, que es parte de un programa mayor, según tengo entendido. Bueno, sin más preámbulo, voy a proceder a iniciar mi exposición. A ver, una primera cuestión es que a mí se me ha encargado que me concentre básicamente en el sistema de partidos políticos, Pero al respecto, una primera precisión que corresponde realizar es que no podemos entender el funcionamiento del sistema de partidos políticos si no es enmarcado en el contexto de un sistema mayor que es el sistema político.
que está compuesto a su vez por otros sistemas, ¿no? Entonces, voy a tratar de graficarlo de la siguiente manera. Digamos, este círculo grande en rojo vendría a ser el sistema político democrático, ¿no? Estamos aquí sobreentendiendo que descartamos a los sistemas políticos autoritarios, ¿no? a los totalitarismos, a los absolutismos, a las dictaduras, porque estos sistemas políticos autoritarios no tienen todos estos sistemas, ¿no? Pero estamos hablando, digamos, de los sistemas políticos democráticos, sean repúblicas, sean monarquías constitucionales, pero todo sistema político democrático está a su vez compuesto, está integrado por tres sistemas. Uno de estos sistemas es el sistema de gobierno, el otro es el sistema electoral y finalmente es el sistema de partidos políticos, ¿no? Estos tres sistemas, ¿no?, se relacionan, ¿no?, se relacionan entre sí, y en su funcionamiento está el funcionamiento del sistema político democrático. Entonces nosotros en esta sesión nos vamos a ocupar de una de las piezas de ese sistema, que es el sistema de partidos políticos. No obstante ello, vamos a tratar de esbozar muy rápidamente de qué se trata cada uno de estos sistemas, ¿no? El sistema de gobierno básicamente tiene que ver con la denominada forma de gobierno de los estados democráticos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay diversas formas de gobierno en las democracias. La forma más conocida en América Latina, en América en general, es el sistema de gobierno presidencialista, que tiene su origen en los Estados Unidos, luego de su revolución de independencia, y que está plasmado en su constitución de 1787. El sistema de gobierno presidencialista, ¿no? Pero existe otro modelo que es bastante popular, sobre todo en Europa, que es el sistema de gobierno parlamentarista, el gobierno parlamentario, el cual, digamos, se origina más o menos en la segunda década del siglo XVIII, hacia los años 1720 aproximadamente, en Inglaterra, en la Gran Bretaña, cuando se va consolidando luego de la monarquía constitucional, la denominada monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces es el sistema de gobierno parlamentario, es el otro gran modelo. Y digamos, a mitad de camino entre uno y otro hay sistemas de gobierno mixtos, ¿no?, que tienen un poco de uno, un poco de otro. Sobre este particular, por ejemplo, podemos afirmar que el sistema de gobierno peruano es un sistema de gobierno presidencialista, pero parlamentarizado, ¿no? Es un sistema de gobierno básicamente presidencialista, copiando el modelo de los Estados Unidos, como por cierto hizo la mayoría de países de América Latina. El gran referente fue los Estados Unidos. Pero a este sistema de gobierno presidencialista, que se caracteriza porque el presidente de la República, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, es alguien elegido por voto popular de manera directa. Y él gobierna, digamos, y tiene un poder que va en paralelo al poder del Congreso de la República, del Parlamento, que también es elegido por voto popular. Entonces, en el sistema de gobierno presidencialista subsiste un poder ejecutivo ejido de origen, cuyo origen es el voto popular, el sufragio universal, y en paralelo un parlamento que puede ser unicameral, bicameral, que también tiene un origen popular, y donde existe una clarísima separación de poder. Al contrario del sistema de gobierno presidencialista, el sistema de gobierno parlamentario básicamente tiene por centro del sistema a un parlamento. Y este parlamento, una vez que es elegido, que es conformado, el parlamento es el que elige al gobierno. El gobierno depende absolutamente del parlamento y evidentemente de la correlación de fuerzas que hay en este parlamento. Entonces, el partido que tiene el control, la mayoría en un régimen bipartidista, como en Inglaterra, pues el partido que tiene más escaños en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, es el que va a poner el gobierno. O en los sistemas, en los países que tienen multipartidismo, varios partidos, 4, 5, 6, pues el gobierno va a depender de las coaliciones que hagan los partidos en el Parlamento, ¿no? De qué coalición hace la mayoría de votos dentro del Parlamento. Y de ahí va a surgir el gobierno. Entonces, en los sistemas de gobierno parlamentarios, el gobierno emana del Parlamento,
el gobierno no es elegido por voto popular. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1933, en el caso de Perú, se incorporan a nuestro presidencialismo original una serie de elementos que vienen, una serie de instituciones que son propias de los regímenes parlamentarios, como la cuestión de confianza, o sea, el hecho que el gabinete de ministros del presidente necesite, digamos, del permiso, del aval, del respaldo del Congreso para poder ejercer sus funciones. Y esa es una figura que subsiste hasta la fecha. O la posibilidad del Parlamento de censurar, es decir, ¿no?, destituir en buena cuenta a los miembros del gabinete del presidente. O, en contraposición, la posibilidad del presidente de disolver el Parlamento cuando, digamos, hay un entrampamiento entre ambos poderes. Esas figuras no son propias del presidencialismo, eso no hay en los Estados Unidos, pero sí existen los gobiernos parlamentarios. Entonces nuestro régimen es un régimen de alguna manera híbrido, pero es híbrido que sobre la base de nuestro presidencialismo, allí es donde le han ido injertando, ¿no?, instituciones del otro sistema, ¿no?, pero sobre el tronco original del presidencialismo. A nivel del sistema electoral, el sistema electoral tiene que ver básicamente con las reglas electorales, con las reglas jurídicas que van a determinar el acceso al poder a través de elecciones. Eso es el sistema electoral. Existen diversos sistemas. Una de las clasificaciones más conocidas es aquella que divide los sistemas electorales en sistemas electorales mayoritarios y sistemas electorales proporcionales, considerando básicamente la elección parlamentaria. Los sistemas electorales mayoritarios surgen generalmente cuando la elección es uninominal, es decir, cuando se eligen los congresistas uno por uno. En cada distrito electoral se elige a un parlamentario. En los sistemas electorales proporcionales, generalmente en un mismo distrito electoral se eligen a varios escaños, a una lista. Y la distribución de escaños en ese distrito electoral es en proporción a los votos que cada partido obtiene, ¿no? Entonces, esa proporción se tiene que ver reflejada en la distribución de escaños. Por eso se llama sistema electoral proporcional. Y por supuesto también hay sistemas electorales mixtos. Pero el sistema electoral está compuesto de otra serie muy grande de reglas, de diversas reglas electorales, ¿no? Son las reglas de juego de este campeonato llamado elecciones. Y finalmente tenemos al sistema de partidos, que es en lo que nos vamos a concentrar. El sistema está integrado, como su nombre lo indica, por varios partidos, ¿no? Por lo menos 2 partidos. Y el sistema de partidos en las democracias viene a representar el pluralismo que tiene que haber entre diversos partidos que compiten con las reglas electorales para poder llegar a hacerse de puestos en el gobierno. Y es ahí donde vemos el funcionamiento del sistema. En un sistema político democrático hay diversos partidos políticos. Estos partidos conforman el sistema de partidos. Estos partidos que conforman el sistema de partidos, cada vez que llega el periodo de elecciones, compiten en esas elecciones con las reglas del sistema electoral. Y con esas reglas se van a determinar los resultados para que luego, ¿no?, ciudadanos que provienen de esos partidos ocupen escaños en el Parlamento, ocupen puestos en el gobierno. Y es ahí donde funciona, digamos, esta triada de sistema de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos que tiene que existir en todo sistema político democrático. Cuando se habla, por ejemplo, de reforma política, se suele decir, bueno, que hay que reformar qué elementos del sistema político, que pueden ser del sistema de gobierno, pueden ser del sistema electoral o pueden ser del sistema de partidos. La reforma política los engloba a todos estos subsistemas del sistema político democrático. ¿Ok? Y de hecho existe un gran debate hace décadas en el Perú sobre la reforma política. Y cuando se habla de reforma política, insisto, nos podríamos estar refiriendo a reformar elementos de cada uno de estos 3 sistemas, del sistema de gobierno, del sistema electoral o del sistema de partidos. A nivel del sistema de partidos, existen diversas clasificaciones. Una de las más usuales es aquella que clasifica los sistemas de partidos, digamos, por el número de partidos. Aquí quitamos a los, entre comillas, sistemas unipartidistas, ¿no?
Donde hay un partido único, como en Cuba, como en Corea, como en China, no hay un sistema de partidos, pues. O como había en la Unión Soviética, no hay un sistema de partidos, hay un partido único y es un régimen totalitario, ¿no? Porque el partido se confunde con el gobierno y con el Estado y con el líder único que gobierna ese partido, ¿no? Es un totalitarismo, ahí no hay democracia, no hay competencia por el poder. Entonces tienen que haber por lo menos 2 partidos para que haya esta competencia, para que la democracia sea competitiva. Si hay 2 partidos, pues estamos ante un régimen bipartidista. Si hay más de 2 partidos, 3, 4, 5, ¿no? Estamos ante un multipartidismo moderado, o de repente ya los partidos empiezan a multiplicarse y ya estamos ante un multipartidismo extremo. Por si acaso, en este momento en el Perú existen inscritos más de 30 partidos políticos de alcance nacional, ¿no? Entonces, para que se haga una idea, y probablemente se van a inscribir más en los próximos meses. Bueno, esto era, digamos, una introducción general que yo quería hacer a modo de advertencia para ubicar nuestra exposición en el contexto de todo el sistema político democrático, ¿no? ¿Se me está entendiendo todo lo que estamos exponiendo bien, por favor? Me gustaría ver algunas señales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Muchas gracias. Ok, entonces seguimos avanzando con nuestra presentación. A ver, ¿dónde estamos? Ok. A ver, uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los partidos es su relación con la democracia, evidentemente. De alguna manera, ya lo hemos visto ¿no? cuando les presenté la ubicación del sistema de partidos dentro del sistema político democrático, ¿no? Sin embargo, hay una historia de los partidos, ¿no? Los primeros partidos políticos modernos empiezan a aparecer, digamos, hacia fines del siglo XVII, sobre todo en el contexto de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, en el contexto de las disputas entre la monarquía de los Estuardo, que pretendía versus los parlamentarios de la Cámara de los Comunes, que al contrario querían limitar el poder del Parlamento. Y es ahí donde van surgiendo lo que vienen a ser los primeros partidos modernos, ¿no? Y ya luego con la monarquía constitucional inglesa que se consolida en el siglo XVIII, o sea, en los años 1700, ya se van consolidando, digamos, van apareciendo esta figura llamadas partidos. Pero eso es básicamente en Inglaterra, ¿no? Porque de ahí tuvo que pasar un siglo para que recién aparezcan nuevos estados modernos, ¿no? En los Estados Unidos o a partir de la Revolución Francesa. Entonces, los partidos políticos, digamos, ya de manera más extendida empiezan a aparecer en el siglo XIX. Entonces, la democracia moderna, que es una democracia representativa, que es la democracia que reemplaza a las monarquías absolutas que existían antes, tienen sus primeras experiencias sin la presencia de los partidos tal cual los conocemos ahora, ¿no? Lo que había eran, digamos, por ejemplo, Duverger o Sartori hablan de la existencia de las facciones, ¿no? O de los grupos parlamentarios, ¿no? Y luego los primeros partidos, que son partidos, digamos, que son clubes electorales, que son organizaciones todavía pequeñas, muy dependientes aún de la dinámica electoral. No obstante, a lo largo del tiempo, los partidos políticos ya quizás hacia la segunda mitad del siglo XIX, de ahí hacia adelante, los partidos políticos claramente van teniendo una mayor importancia en el funcionamiento del sistema político. Y ya en el siglo XX se empiezan a consolidar y, digamos, se convierten en un elemento indispensable del funcionamiento democrático. A tal punto que hoy en día se concibe que la democracia no puede existir sin los partidos, que los partidos políticos son un elemento central de la democracia. E incluso se podría afirmar que parte del proceso de consolidación histórica de la democracia representativa, la democracia moderna, es decir, esta democracia en la cual, digamos, los puestos de poder, los puestos de representación en el Estado se ocupan gracias al voto, ¿no? Gracias a la representación que se genera con el voto de los ciudadanos, cuando los ciudadanos eligen del universo de ciudadanos a algunos que los representen en esos puestos de poder. De ahí viene democracia representativa.
Entonces, esta democracia moderna, que es una democracia representativa, muy distinta a la democracia ateniense, que es una democracia directa, de participación directa de los ciudadanos en el gobierno, esta democracia representativa, su consolidación, su expansión en el mundo moderno ha ido acompañado de la paulatina y sostenida vinculación de los partidos a la democracia, ¿no? Entonces, podemos afirmar que es tal la importancia de los partidos políticos para la democracia moderna que los estados democráticos modernos se conciben como estados de partidos. Entonces, un tema en debate, sobre todo en las últimas décadas, en que en el mundo han ocurrido diversas crisis partidarias, no solo en el Perú, en otras partes del mundo, donde sistemas de partidos han colapsado, empieza una pregunta, ¿no? Si es posible la democracia sin partidos políticos. ¿Puede funcionar la democracia sin partidos políticos? Teóricamente no. Claro que Steve Levitsky diría que el Perú es una prueba de que la democracia sí puede funcionar sin partidos políticos. Aquí me voy anticipando un poco porque, digamos, luego voy a volver sobre este particular. Existe una discusión en la ciencia política respecto al sistema de partidos políticos, entre comillas, que hay en el Perú. Y, digamos, existe también cierto consenso que en estricto sentido en el Perú no tenemos un sistema de partidos que merezca tal nombre, a pesar de tener en este momento más de 30 partidos políticos. ¿Ok? Sobre esta cuestión vamos a volver luego. Ahora bien, también quiero un poco explicar cuáles son las funciones que los partidos políticos tienen en las democracias, en toda democracia moderna, ¿no? Los partidos en las democracias modernas tienen funciones específicas, concretas, que no son necesarias en los regímenes no democráticos, porque en los regímenes no democráticos los partidos podrían ser fácilmente prescindibles, o solamente podemos entender a los partidos en singular, ¿no? En que el partido es otra cosa, no sirve para competir, ¿no? Quizás alguno de ustedes ha leído la novela 1984 o ha visto alguna de sus versiones cinematográficas, donde se puede apreciar, por ejemplo, que uno de los elementos centrales en esta novela distópica es el INSOG, ¿no? El partido INSOG, es el partido único que existe en esta sociedad ficticia, distópica, ¿no? Que vendría a ser, por cierto, socialismo inglés, ¿no? Las siglas de socialismo inglés. Y que en realidad George Orwell, el autor de la novela, cuando pensó en este partido, de esta sociedad que se llamaba Oceanía en la novela, estaba pensando en realidad en el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Ese era un poco el referente, un partido totalitario, ¿no? A su vez dominado por una burocracia y a su vez dominado por un líder todopoderoso, ¿no? Que en la novela era el Gran Hermano. Entonces, esa función de control total de la sociedad, de aniquilación de la libertad, ciertamente no es propia de una democracia, ¿no? Pero, digamos, en los totalitarismos, los partidos eran funcionales a ese sistema totalitario. Y eso vale para la Alemania nazi, vale para la Italia fascista, vale para la España franquista, entre otros. Pero en las democracias, los partidos suelen desempeñar dos grandes tipos de funciones sociales y funciones institucionales. Las funciones sociales son aquellas que los partidos tienen en la medida de que los partidos, no olvidemos, son organizaciones que nacen del propio cuerpo social, son parte del conjunto de organizaciones que hay en la sociedad, así como existen sindicatos, gremios, ONGs, empresas, federaciones, asociaciones, ¿no? Digamos, en las sociedades suelen haber diversas formas en que los ciudadanos se organizan, se agrupan para sus propios fines culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, parte de ese gran cúmulo de organizaciones son los partidos. Los partidos nacen del cuerpo social, son conformadas por miembros de la sociedad, por ciudadanos. Y estos partidos, cuando se organizan, esas organizaciones, cuando se organizan como partidos,
asumen frente a su sociedad ciertas responsabilidades a las que vamos a denominar funciones sociales, como vendrían a ser la socialización política, es decir, a través de los partidos, los ciudadanos que tienen vocación política, pues se organizan políticamente, ¿no? Socializan políticamente, obviamente entre gente que se asume que tienen ideas más o menos similares. A través de los partidos también se moviliza la opinión pública, o se debería movilizar. Eso es algo, por ejemplo, que en el Perú los partidos políticos han dejado de hacer hace mucho tiempo. En el Perú la opinión pública no es movida por los partidos. La opinión pública la mueven los grandes medios de comunicación o los influencers, ¿no? Pero los partidos han abandonado, incluso han abandonado ese rol importante de, digamos, de pautear la opinión pública, ¿no? De tomar posturas, posiciones, ¿no? Pero en las democracias los partidos se supone que deberían desempeñar estos roles. La representación de intereses. En ese sentido es importante señalar que los partidos, en una democracia no podemos hablar de un partido que represente los intereses de toda la sociedad, porque eso sería renunciar a la idea del pluralismo social y político que hay en una sociedad. Es natural que en toda sociedad existan diferencias de opinión, de puntos de vista, de posturas políticas de los diversos sectores sociales. Dicho de manera muy didáctica, muy esquemática, ¿no? Los intereses de los empresarios, de los grandes empresarios, por ejemplo, probablemente van a ser diferentes de los intereses de los trabajadores, de los obreros, de los asalariados. No podría ser de otra manera, porque, digamos, tienen concepciones distintas, tienen intereses diferentes. Y esos intereses, en muchas ocasiones, incluso entran en confrontación, entran en tensión. Y entonces, en esa medida, surgen partidos políticos que representan esos distintos intereses. Surgen los partidos que representan los intereses, digamos, de los empresarios, de los sectores más acomodados de la sociedad, de repente, ¿no? Partidos de derecha, y surgen partidos que representan los intereses de los proletarios, de los asalariados, ¿no? Los partidos de los obreros, ¿no? Los partidos de izquierda, socialdemocráticos, etcétera, ¿no? ¿Por qué existen esos diferentes partidos? Porque en la sociedad hay pluralidad, porque las personas, a partir de sus propias diferencias, ¿no? De sus contextos, de sus condiciones, probablemente van a tener ideas diferentes. Y eso se va a expresar en diferentes necesidades de representación. ¿Okay? Otra función social de los partidos es la legitimación del sistema político, ¿no? Los partidos le dan legitimidad al sistema político en la medida que forman parte precisamente de esta cuestión que yo les decía, de este sistema político democrático, ¿no? Digamos, si nosotros le quitásemos el círculo del sistema de partidos, ya no sería sistema político democrático. ¿Por qué? Porque justamente modernamente el sistema de partidos va a proveer de candidatos, de alternativas, de una oferta política frente a la cual los ciudadanos van a poder escoger en las elecciones con las reglas del sistema electoral. Entonces, en la dinámica del funcionamiento de la democracia, los partidos políticos contribuyen a legitimar el sistema político democrático, son parte de ese sistema. Ahora bien, también existen funciones institucionales de los partidos. Y entre estas funciones institucionales de los partidos, es que los partidos son indispensables para el funcionamiento mismo del sistema político democrático, en la medida de que a través de los partidos, por ejemplo, se integran, se conforman los órganos del poder estatal, sobre todo de aquellos órganos del poder que emanan del voto, ¿no? Por ejemplo, el Parlamento, los consejos y gobiernos regionales, los consejos y gobiernos municipales, el gobierno central, ¿no? El presidente de la República. O sea, ¿cómo es que ciudadanos comunes y corrientes llegan a ocupar esos puestos de poder? Es gracias a los partidos políticos. Y eso tiene que ver con un rol específico que desempeñan los partidos, que es un rol central, crucial. Los partidos se encargan del reclutamiento y la selección de las élites. En el mejor sentido, no estoy hablando aquí de élites socioeconómicas, estoy hablando aquí, digamos, de la clase política. Los partidos se supone que, ¿no?,
organizan a ciudadanos y parte de esos ciudadanos, los dirigentes, los cuadros políticos, aquellos supuestamente más preparados que van a participar en elecciones, pues van a llegar a puestos de poder. O si el partido gana las elecciones presidenciales, por ejemplo, y pone al presidente de la República, pues los principales puestos de conducción del gobierno, los ministerios, ¿no? Esas principales responsabilidades deberían provenir de esta élite que está en los partidos. Una élite, se supone que capacitada y formada en la tarea del gobierno. Entonces, y eso tiene que ver con la formación y composición de los principales órganos del Estado. Ahora, son roles que se supone deberían cumplir los partidos, ¿ya? Se supone que deberían hacerlo. ¿Y por qué digo que se supone? Porque por lo menos en el Perú, en realidad, en el Perú, no cumplen estos roles, ¿no? Este rol de reclutamiento, de selección de las élites no es cumplido por los partidos políticos en el Perú. Y de aquí de repente me voy anticipando un poquito, que quizás lo vuelva a repetir, ¿no? Hoy me hacían una entrevista en Canal Nativa con Carlos Cornejo, precisamente me invitaban a hablar de los partidos, ¿no? Y el tema era un poco este dato, ¿no? Ya hay más de 30 partidos que están habilitados para competir en las próximas elecciones generales de 2026, y probablemente puedan ser más, puedan llegar quizá a 40 partidos, ¿no? Y cuando analizamos la situación de los partidos políticos en el Perú, y cuando nosotros vemos, por ejemplo, la calidad de la representación. A ver, si los partidos políticos se encargan de reclutar y seleccionar a las élites, lo cual se supone que los partidos políticos implica que deberían tener un rol implícito de formación de esas élites. Los partidos políticos deberían ser escuelas, ¿no? O sea, los ciudadanos que entran a los partidos deberían formarse a lo largo del tiempo en las tareas de la representación, en las tareas del gobierno. ¿No? Este concepto del partido escuela, los partidos formando militancia, donde los ciudadanos hacen carrera partidaria y a la vez hacen carrera política. Bueno, eso claramente en el Perú no funciona. Y eso en gran medida explica la calidad de la representación. Uno de los elementos, una de las características principales en el actual sistema político peruano es que en promedio, siempre hay excepciones, pero mayoritariamente quienes ocupan puestos de poder por voto popular y en muchos casos también por designación, no solamente no están preparados en términos de capacidades para ejercer esos cargos, lo que es peor, están claramente utilizan esos puestos de poder para fines subalternos. Ponen a disposición sus espacios de poder no para servir a los ciudadanos, sino para servirse ellos mismos o para servir a otros intereses, incluso mafiosos, y eso tiene que ver con un elemento central. Alberto Vergara, que es un destacado divulgador, politólogo, aunque él es abogado igual que yo y luego hizo sus especializaciones en ciencia política, él dice que en el Perú no hay partidos, sino hay vehículos electorales de representación lumpen. Es decir, no hay partidos en el sentido de organizaciones permanentes de ciudadanos que tienen una vida, ¿no?, o de largo aliento y que quieren llevar ciertas visiones, ciertos programas, ciertos planes de gobierno cuando estén en puestos de representación. No, los partidos en el Perú en promedio son meras maquinarias electorales, vehículos electorales. Solamente sirven para participar en elecciones. Pero lo que es peor, son vehículos electorales de representación lumpen, es decir, ponen como candidatos no a los mejores ciudadanos, sino a gente que tiene prontuarios judiciales, a gente que en realidad puede calificar de delincuente, gente que es financiada por el narcotráfico, que es financiada por el tráfico de madera en la selva, por el tráfico de personas en la selva, por la minería ilegal, por el tráfico de tierras, ¿no? Por diversas mafias, ¿no? Por organizaciones que son lavadoras de activos, por el contrabando en Puno, etcétera. Mucho de este dinero ilícito ingresa a la política y financia las candidaturas de personas que son funcionales a los intereses de estas organizaciones criminales y que tienen la capacidad además de comprar sus puestos
en las listas de candidatos. Y los dueños de los partidos, que en realidad poseen una franquicia, porque un partido en el Perú es un registro en el Jurado Nacional de Elecciones, que es como una licencia, ¿no? Es una licencia para participar en elecciones. Entonces, el dueño de la licencia, en cada elección pone a la venta los cupos que hay en su vehículo electoral, ¿no? Y muchos de esos asientos son llenados por gente delincuencial. Y cuando uno mira, digamos, la calidad del Parlamento, ¿no? Pues lo va a comprobar, ¿no? O sea, muchos de los que están ahí claramente no son los mejores ciudadanos, ¿no? Pero no solo en el Parlamento. Ustedes hagan una indagación de la cantidad de casos de corrupción que hay a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de las municipalidades. Cada cierto tiempo nos enteramos de grandes operativos fiscales donde allanan casas de diversos funcionarios municipales, ¿no? Del alcalde, del director municipal, de los regidores, ¿no? Y los investigan por organizaciones criminales, ¿no? Asociaciones ilícitas para delinquir. No son 1, 2, 3 casos, son decenas de casos. Gobernadores regionales y funcionarios regionales que han estado en la cárcel, están purgando condena, que están siendo investigados. Bueno, ¿de dónde sale esa gente? Bueno, sale pues de los partidos. Entonces, claramente ahí tenemos un gravísimo problema. Pero bueno, seguimos avanzando. A ver, yo tengo una mirada particular para analizar los partidos políticos en el Perú. Y yo me salgo de la mirada estrictamente institucional, que es una mirada que lo que analiza es, digamos, la relación que existe entre las reglas del sistema electoral y su influencia en el sistema de partidos, o las propias reglas de las normas sobre partidos políticos, de la ley de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, en la mirada institucional, digamos, las reglas de juego, las normas, tienen una gran capacidad de configurar la calidad de un sistema de partidos, de un sistema electoral, ¿no? Y ciertamente y eso tiene que ver con la discusión sobre las reformas políticas, sobre la reforma electoral, sobre la reforma de la legislación sobre partidos políticos. Sin negar, digamos, la relativa importancia que pueda tener la mirada institucional, yo tengo una mirada un poco más histórica. Y yo creo que para comprender la problemática de los partidos políticos en el Perú y también tener una posibilidad de hacer una prospectiva, una visión hacia el futuro de qué podríamos esperar o qué podríamos construir, porque yo soy de los que cree que es posible de alguna manera moldear los destinos de una sociedad, ¿no? Ciertamente existe el azar en la historia, pero también existe que la historia discurre según la voluntad de los individuos. Los individuos tienen la capacidad de moldear la historia, por eso existen los héroes, ¿no? O sea, gente que con sus actos determina que la historia vaya en un sentido y no en otro sentido. El ser humano puede tener cierta capacidad de moldear el futuro de las sociedades. Entonces, para eso a mí me ayuda mucho, creo que es muy importante la mirada histórica. Y en esa mirada histórica peruana, para mí es fundamental nuestro máximo historiador, Jorge Basadre, quien es el que más profundamente ha estudiado, no solamente como una narración de hechos, sino desde una visión, digamos, muy rica, comparada también sobre la historia de la República del Perú. Entre la diversa producción de Jorge Basadre, destaca este libro llamado La promesa de la vida peruana, que es un texto, la verdad, bastante corto, es un texto que se puede leer en unas pocas horas, ¿no? Más bien si luego los jóvenes del taller me lo hacen recordar, por favor, yo les puedo compartir la versión en PDF, una versión en PDF de 20 páginas, ¿no? Donde pueden leer este texto que para mí todo peruano debería leer. Entonces, para mí el problema de los partidos tiene que ver con el problema de las élites en el Perú. Veamos. A ver, según la mirada de Jorge Basadre, él básicamente tiene esta perspectiva, ¿no? Su punto de origen obviamente tiene que ver con el origen del Estado peruano, del actual Estado peruano, el Estado republicano, que se funda, digamos, en el que nace en el proceso de independencia que va desde el año de 1821 hasta el año de 1824, que es, ¿no?,
el proceso de independencia. Por cierto, comentario de pie de página. El bicentenario del Perú no acabó en 1821. Todavía nosotros estamos, porque la independencia del Perú no ocurrió un día, no ocurrió el 28 de julio de 1821 cuando San Martín declara la independencia, no. Esa fue una declaración y que se asume como la independencia porque la declaración ocurrió en Lima. Pero cuando eso ocurre, una vez que San Martín da esa declaración, básicamente lo que hace es avanzar un poquito más de lo que ya previamente había estado independizado, sobre todo en el norte del país. Ya Lambayeque, Trujillo, Tarma, Huaura ya habían declarado la independencia previamente, ¿no? Entonces, un poco cuando se llega a Lima, digamos, ahí se declara la independencia, pero San Martín se queda allí. De allí ya no avanzó más, o sea, y digamos las tropas virreinales tuvieron el control de gran parte del Estado peruano por varios años, desde el Cusco, ¿no? Incluso hay un momento en que las tropas realistas recuperan Lima, ¿no? Entonces, en realidad, la independencia fue un proceso y, digamos, su fecha de consolidación es en 1824, hace 100 años. Y se termina de sellar, ciertamente, con la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre, que implica la libertad no solamente del Perú, sino de toda América hispana. ¿Ok? Cuando el Perú se funda como Estado independiente, eso son tesis de Jorge Basadre, se constituye como una república, y eso está claramente establecido en nuestro primer contrato social, que es la Constitución de 1823, cuya única virtud es de dirimir en una controversia que existía en ese momento fundacional. El Perú nacía como una monarquía constitucional al modelo inglés o nacía como una república al modelo norteamericano o francés, ¿no? Y ciertamente los partidarios de la monarquía no eran pocos, incluyendo al propio San Martín. Y además los partidarios de la monarquía lo hacían porque veían que la sociedad peruana de entonces pues tenía muy poco de espíritu republicano, era una sociedad básicamente, ¿no? De orden colonial, orden estamental, con una muy reducida élite política y social y económica, y la gran parte del país en situación o de esclavitud o de servidumbre, ¿no? Entonces no tenía las condiciones para ser una república moderna. No obstante, la Constitución de 1823, que fue más formal que real, al declarar que el Perú es una república, sabiendo los constituyentes, ¿no? Como José Faustino Sánchez Carrión, quizás uno de los grandes o el principal ideólogo de esta Constitución, cuando ellos apuestan por la república, lo hacen siendo conscientes que en ese momento el Perú no es una república. Que el Perú, en un futuro que se esperaba no sea muy lejano, tendría que ser esa república, es decir, esa sociedad de ciudadanos donde todos son iguales ante la ley en derechos y en deberes, ¿no? Ricos y pobres, ¿no? Blancos, negros, ¿no? Indígenas, mestizos, todos somos iguales ante la ley, que esa sociedad de iguales, con un mínimo de bienestar para todos, tendría que ser una realidad en un futuro. Por eso es que Basadre dice que esa fue la promesa. Ese nacimiento del Perú republicano fue una promesa, la promesa de la vida peruana, la promesa de ser una república, ¿no? En 1945, que es cuando publica este texto, La promesa de la vida peruana, ya habían pasado para eso unos 120 años desde la independencia, Basadre constata que hasta ese momento esa promesa de ser una república seguía incumplida. El Perú en el siglo XX no termina de ser una república. Seguía siendo, algunos dirán, un estado oligárquico, seguía siendo un estado donde predominaba en la sierra el poder del gamonalismo, es decir, seguía siendo una sociedad que en términos quizás de José Carlos Mariátegui era una sociedad semifeudal, una sociedad que se parecía más a la Europa de hace 1000 años, cuando nació el feudalismo en Europa. Bueno, esa era la sociedad peruana en el siglo XX todavía. Y Basadre no solamente constata algo que era evidente en ese momento, sino que él identifica una clara responsabilidad y él dice: la explicación fundamental de que el Perú en 1945, 120 años después del nacimiento del Perú como república, no lo sea en la realidad, tiene que ver con lo que él llama el problema de las élites. Él dice: en el Perú no existen élites,
existen pseudoélites, o sea, élites falsas, existen intentos de élites, cuasi élites. Probablemente en esos intentos, en esas cuasi élites, él estaba pensando en ese momento en el partido aprista que quería consolidarse, o en el partido socialista, en los nuevos partidos, pero que no terminaban de entrar a la vía política porque estaban vetadas por la oligarquía. Pero en el Perú, dice él, no tenemos una auténtica élite, una élite política me refiero. Y Basadre compara la historia peruana con la historia de Chile. Y lo que él dice es, Chile, desde el mismo momento en que es república, incluso su proceso de independencia, ya es comandada por una élite claramente republicana. Y a pesar de ser una élite conservadora, claramente tienen una élite que tiene claridad de los destinos de su país. Y explica los avances de Chile de ser una insignificante capitanía durante 300 años, que nadie le da importancia, a convertirse en el siglo XX ya en un país que era pequeñito, pero que ya era mucho más importante, digamos, que había crecido, ¿no? Que había crecido ciertamente a desmedro de Bolivia y del Perú, en gran parte. Él compara, ¿no? Nuestras historias dice, el gran problema es que el Perú no ha tenido una élite política de verdad. Y en las democracias, si contrastamos esta mirada histórica con la mirada, digamos, de las instituciones propias de la ciencia política, ¿a qué se refiere con esa élite política? Pues a la clase política, a los partidos políticos. ¿De dónde surgen los gobernantes, las clases dirigentes en las sociedades democráticas? Pues de los partidos políticos. No hay sociedad democrática moderna, desarrollada, Estados Unidos, Japón, Alemania, Europa, incluso en América Latina, a pesar de que, digamos, relativamente el nivel de desarrollo de los sistemas de partidos de América Latina son en promedio de menor calidad, de menor nivel que los europeos, pero aún así, dentro de América Latina, ver la propia Chile, Uruguay, Costa Rica, incluso Colombia, ¿no? Que han tenido históricamente clases políticas más sólidas, ¿no? Un poquito más estructuradas. Entonces, lo que constata Basadre es que en el Perú no hemos tenido una auténtica élite política, no hemos tenido una auténtica clase dirigente que haya tenido la tarea, esa misión histórica de hacer del Perú una república, una sociedad de ciudadanos con desarrollo. Bueno, ha pasado casi, ¿cuántos años? Desde 70, casi 80 años, desde que Basadre publica esta obra importante, y aún hoy, ya estamos en 2024, aún hoy, esa promesa, afirmamos nosotros, permanece sin ser cumplida. Y hoy el problema de las élites políticas en el Perú, que es el problema de los partidos, es aún peor que en 1945. ¿Ya? Porque, digamos, en 1945 el problema era que había una oligarquía que había renunciado a tener el poder a través del viejo partido civil, porque el partido civil, digamos, había perdido prestigio, y que a través de su alianza con las Fuerzas Armadas impedía que los nuevos partidos populares entren totalmente al sistema partidario, ¿no? Les proscribía su participación, pero ya en ese momento se iban gestando lo que después sería Acción Popular, la democracia cristiana, o sea, había cierta calidad, digamos, a pesar de una ausencia de un auténtico sistema de partidos. Pero lo que hoy tenemos en el Perú como partidos son bandas criminales. O sea, la situación no solamente no ha mejorado, sino ha empeorado. Y yo creo que esa es una situación preocupante en la calidad de los partidos políticos y en la posibilidad que de allí surjan las élites gobernantes, la clase política, la clase dirigente, el nombre que les guste. Bueno, en construir esos partidos de verdad en la sociedad peruana, nos estamos jugando el futuro del Perú. Porque en este momento el Perú está más cerca de ser un Estado fallido. Mirémonos en el espejo de Ecuador. Lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? En que, digamos, bandas criminales se han atrevido, han osado enfrentarse al Estado, ¿no? Cuando el Estado, digamos, luego de dejar que estas bandas crezcan, ¿no? Ha querido un poco frenarlas, ¿no? Y, digamos, la capacidad de estas bandas criminales financiadas por el narcotráfico, etcétera, es tan poderosa que pone en jaque al Estado del Ecuador.
Bueno, en el Perú de repente las bandas criminales no necesiten hacer eso, porque ya infiltraron al Estado peruano. Están en el Congreso, están en los gobiernos regionales, están en el Poder Ejecutivo. Ahí están representados sus intereses. Entonces, lo que nos estamos jugando es bastante grave. ¿Ok? Voy a hacer un breve repaso histórico de la evolución del sistema de partidos políticos en el Perú. El primer sistema de partidos políticos que hubo en el Perú llega tarde, llega recién con la República Aristocrática. La República Aristocrática es este periodo posguerra con Chile, ¿no? Cuando luego de este trauma histórico, digamos, el Perú rápidamente se reconstruye y rápidamente, ¿no? se estabiliza, ¿no? Por las grandes potencialidades que hay en el Perú, y digamos, entramos en un ciclo democrático, el más extenso, ¿no? Que dura, digamos, 25 años, hasta ese momento. Antes no tuvimos un sistema de partidos, a diferencia de Chile, que desde que Chile es república, tuvo un sistema de partidos, ¿no? Con los liberales por un lado y los conservadores por otro lado, que cada 5 años iban a elecciones de manera religiosa, sin ningún golpe de Estado, sin ninguna dictadura militar, ¿no? En Perú no, en Perú los que gobernaron por más de 50 años fueron los militares, ¿no? Que entraban al poder con golpes de Estado, ¿no? Golpe caudillo, ¿no? Caudillos, ¿no? Guerras de caudillos, ¿no? Para hacerse el poder del Estado. Recién el primer partido político propiamente dicho nace en Perú en 1871, pero fue el primero. Luego vino la guerra con Chile, ya luego de la guerra con Chile surge este sistema que estaba conformado por 4 partidos. El Partido Civil, liderado por Manuel Pardo, que viene a ser el partido que, digamos, representa a la burguesía financiera, agroindustrial, digamos, a la oligarquía peruana de entonces, ¿no? Que tenía un buen líder como Manuel Pardo, que era una persona muy formada, economista, que tuvo una visión. O sea, el Partido Civil, a pesar de ser, digamos, un partido de derecha, conservador, ¿no? Pero tenía una clara visión del país, que su principal proyecto era la alfabetización, ¿no? O sea, había que alfabetizar a todos los peruanos, ¿no? Ellos pensaban de que una de las razones de la pérdida de la guerra con Chile era, digamos, que la mayoría de peruanos pues no estaba conectado con la patria, ni siquiera hablaba el castellano. Alfabetizar en castellano, ¿no? Esa era su mirada, ¿no? Tenía una mirada de desarrollo, una economía liberal, ¿no? Digamos, si extrapolamos, vendría a ser en ese entonces como el partido de la Confiep, el partido de los grandes grupos empresariales de entonces. Luego estaba el Partido Constitucional, el partido fundado por Andrés Avelino Cáceres, nuestro gran héroe de guerra, ¿no? El gran héroe de guerra de la guerra con Chile, ¿no? Incluso más que, yo sé que más prensa tiene Grau o Bolognesi, ¿no? Por lo dramático de cómo murieron en la guerra, ¿no? Bolognesi, pues, el anciano, ¿no? Hasta quemar el último cartucho. O sea, eso es, pues, para película de Hollywood, o sea, ¿no? O Omar, el caballero de los mares, ¿no? Que hasta el final con su pequeño monitor Huáscar, ¿no? Claro, digamos, es más vendedor, ¿no? Es más dramático, ¿no? Pero el real héroe de la guerra es Cáceres, ¿no? Es el estratega, es el que nunca claudica, el que organiza al pueblo, organiza a los campesinos, ¿no? Es el de la resistencia, ¿no? Ese es el gran héroe de la guerra. Pero ¿quién era Cáceres? Cáceres era un hacendado, era un gamonal. Y el Partido Constitucional es el partido que va a representar a ese otro sector de la élite, al gamonalismo de la sierra, a los grandes hacendados. A esos grandes hacendados que en sus haciendas eran lo mismo que los señores feudales, que eran las dos grandes élites en disputa, ¿no? La élite, digamos, más moderna, más industrial, agroindustrial, limeña, norteña, ¿no? En el Partido Civil, ¿no? Y la élite, digamos, más conservadora, más antigua, ¿no? La élite del gamonalismo. No, nota a pie de página. Yo siempre recomiendo, por favor, lean la novela Todas las sangres de José María Arguedas. Quien haya leído la novela vaya a ver que ahí hay 2 personajes, 2 hermanos. Uno de esos personajes representa a esa élite modernizadora, industrial, que estaría, si existiera, en el Partido Civil. Y otro de los hermanos es el gamonal, el hacendado que se queda en la sierra
y que tiene una actitud paternalista, y es bueno con los indígenas, por lo menos él, o sea, ¿no? Habla en quechua, se comunica, ¿no? O sea, bueno, el Partido Constitucional representaba al gamonalismo. El Partido Demócrata era el partido de Nicolás de Piérola, un personaje caudillista, un caudillo, con mucha, digamos, con mucho atractivo en las masas, ¿no? Que encandilaba a las multitudes, pero, digamos, era un partido suyo, no era un partido más de él no representaba un sector social, se representaba a sí mismo, ¿no? Y apareció en el año 1902 un partido chiquitito que vendría a ser el Partido Liberal de Augusto Durán, ¿no? Digamos algo así como el Partido Morado de entonces, ¿no? Un partido chiquito, doctrinario, ¿no? Que ocupó muy pocos escaños en el Parlamento, ¿no? Pero, digamos, estuvo ahí, ¿no? No era el que cortaba el jamón en el Congreso, pero participó. Era un sistema de partidos. Ahora bien, una anotación. Estos pues no eran los partidos de masas, los partidos que representaban a multitudes, con grandes sistemas doctrinarios, ideológicos, partidos de escuela, no, eran clubes electorales, ¿no? Digamos, el partido se podía reunir en una casa y, ¿no? Digamos, no eran clubes electorales y obviamente se organizaban en función a las elecciones. Aquí hay dos personajes que vemos en la pantalla, ¿no? Manuel Pardo, con quien nace, digamos, este ciclo partidario, el sistema de partidos de la República Aristocrática, y Augusto B. Leguía, quien cierra este ciclo. Augusto B. Leguía, por cierto, ya había sido presidente del Perú por el mismo Partido Civil, pero él se desvincula del Partido Civil, se va muchos años a Europa y vuelve como independiente a competir contra el Partido Civil del cual se había originado. Augusto B. Leguía no era parte de la élite limeña, él venía de Chiclayo, en realidad era parte de los provincianos del Partido Civil. Él tuvo la capacidad de darse cuenta muy rápidamente que ese viejo partido civil, el civilismo, ¿no? Porque el sistema de partidos de la República Aristocrática fue dominado por el Partido Civil. Que este civilismo cada vez se distanciaba más de todos los cambios, no se adecuaba a todos los cambios que estaban ocurriendo en el mundo y por lo tanto influían también en la sociedad peruana. Eran como un sistema de partidos más para el siglo XIX. Pero ¿qué había pasado en las primeras 2 décadas del siglo XX? ¿Qué había pasado en el mundo? La Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, aquí cerca en América Latina, el surgimiento de las nuevas ideas, la aparición del marxismo, del socialismo, el triunfo de la Revolución Rusa, nada menos. O sea, el mundo está en convulsión, hay nuevas ideas y esas nuevas ideas llegan, y en el Perú se empiezan en la medida que también empieza a aparecer un incipiente capitalismo industrial, las primeras fábricas, ¿no? La agroindustria, también se empiezan a organizar los obreros, ¿no? Los obreros, y ahí aparecen los estudiantes en San Marcos, ¿no? Las nuevas ideas llegan a San Marcos, ¿no? Y los estudiantes, ¿no? Se ponen a divulgar las nuevas ideas, a discutir entre estudiantes y trabajadores, ¿no? Y ahí, ¿no? Empiezan a aparecer luego los personajes que en la década de 1920 se harán conocidos, como Haya, Mariátegui, Basadre mismo, Luis Alberto Sánchez, Seoane, y toda esa, la famosa generación del centenario. Bueno, la sociedad peruana estaba cambiando. Estos viejos partidos no tenían nada que hacer con estos cambios. Leguía supo interpretar eso y por eso viene a competir en 1919 contra los viejos partidos. Se presenta, habiendo sido parte del establishment, él en esas elecciones se presenta como el antipartido, como el outsider. Más aún cuando el Partido Civil manda como un candidato a un viejito llamado Antero Aspíllaga, ¿no? Que pensábamos que iba a ganar, ¿no? Porque siempre ganaba el Partido Civil. De hecho, en el Olivar de San Isidro, en Lima, hay una calle que se llama Antero Aspíllaga, ¿no? Bueno, tenía que estar ahí, obviamente, su nombre, ¿no? Porque ustedes saben que el Olivar de San Isidro es una zona donde algunos de los vecinos del Olivar creen que es una zona, ¿no?, reservada, donde los cholos no podemos entrar, ¿no? Pero bueno, Antero Aspíllaga compite y Leguía le gana. Y Leguía recibe el apoyo de los estudiantes de San Marcos en el voto, por si acaso, ¿ya?
Y Leguía le pone fin a este ciclo partidario. ¿Por qué? Porque ahí ocurre un hecho que es importante, ¿no? Leguía da un golpe de Estado contra el Parlamento, pero su golpe de Estado lo da cuando él gana las elecciones, él gana legítimamente las elecciones. Y el Parlamento, dominado por el civilismo, quiere anular las elecciones porque simplemente no ganó su candidato ante Aspíllaga. Este Leguía, más hábil, más cuco, busca a las Fuerzas Armadas, ¿no? Les dice, oye, me quieren robar la elección, yo he ganado legítimamente, los militares se dan cuenta, en efecto, ha ganado en buena lid, el pueblo, o sea, digamos, el pueblo está harto del civilismo y da un golpe de Estado antes que se inicie oficialmente su mandato, ¿no? Entonces, y ahí se origina su régimen llamado de la Patria Nueva, el oncenio de Leguía, que tiene muchos paralelos con el oncenio de Fujimori, ¿no? Digamos, él da una especie de autogolpe, ¿no? O sea, el presidente, o sea, usualmente el golpe de Estado típico del Perú es el militar que saca al presidente de la República de Palacio. No, pero Leguía inaugura otro tipo de golpe de Estado. El golpe de Estado del que es presidente o ya ganó la presidencia, que su golpe de Estado es contra un parlamento que le quiere negar, le quiere cerrar las puertas, ¿no? En ese choque de poderes, ¿no? Entonces, con él se inicia el oncenio, y con eso se acaba el ciclo político de la República aristocrática. El oncenio es interesante porque durante este periodo se van a ir gestando en el Perú los primeros partidos modernos. Ahora bien, un elemento que debo mencionar rápidamente es, porque incide en toda la dinámica del sistema político peruano, en su sistema de gobierno, en su sistema electoral, en su sistema de partido, es la presencia demasiado extensa de los militarismos. Antes y después de la República Aristocrática, de ese periodo que va de 1895 a 1920, el Perú vivió largas épocas de militarismos y no continuidad de gobiernos democráticos, lo que impidió el desarrollo de un verdadero sistema de partidos. ¿Por qué el Perú, a diferencia de Chile, no tuvo un sistema de partidos desde que se fundó como Estado independiente? Porque por 50 años el Perú fue gobernado por militares que llegaban al poder por golpes de Estado. Y una vez que llegaban al poder, algunos de ellos impulsaban una constitución un poco para legitimarse, para legitimar su gobierno. Golpe de Estado tras golpe de Estado, ¿no? Y algunos caudillos militares acompañados de liberales, otros caudillos militares acompañados de conservadores. Y alguno pragmático como Ramón Castilla, que uno de sus golpes de Estado lo hace apoyado por los liberales, y luego cuando sus amigos liberales se ponen extremistas, muy radicales, ¿no? Contra el sentimiento mayoritario peruano, cambia de mando y se va con los conservadores, ¿no? Bueno, 50 años de gobiernos militares, ¿no? Luego la guerra con Chile, luego el ciclo político de la República Aristocrática, democracia de partidos por primera vez, por 25 años, y luego nuevamente, ¿no? Se quiebra esto con Leguía, que establece un régimen civil, es cierto, pero muy parecido al de Fujimori, donde se da su constitución, él viola su propia constitución, y aunque es cierto que el Perú se moderniza, o sea, el Perú, digamos, avanza rápidamente en ciertos indicadores económicos. Y luego él sale del poder por un golpe de Estado, ¿no? Y nuevamente empieza otro periodo de militarismo, ¿no? Sánchez Cerro, Óscar R. Benavides, luego vendrá Odría, ¿no? O gobiernos civiles, pero claramente apoyados por los militares y que proscriben la participación ciudadana y proscriben partidos políticos. En ese contexto difícilmente podía formarse un sistema de partidos políticos en el Perú. Porque para que haya un sistema de partidos, y esto lo dice Pedro Pranas, tiene un texto hermoso que se llama La democracia volátil, se fue tempranamente el gran Pedro Pranas, gran amigo. Pedro cuestionaba que en los 90 ese discurso que decía contra los partidos tradicionales, ¿no? Que era el discurso de Fujimori y de Belmo, ¿no? Ellos eran los líderes contra los partidos tradicionales. Lo que decía Pedro Pranas es que en el Perú no existen partidos tradicionales, no hay una tradición partidaria. Partidos tradicionales pues son en Estados Unidos, ¿no? Partidos centenarios o que tienen décadas. ¿Qué partidos tradicionales puede haber en un país donde no hay sistema de partidos?
y no le falta razón. ¿Ok? Ahora bien, me voy a saltar toda la parte, ¿no?, de cómo es que a partir de los años 40, 50 empiezan a aparecer los nuevos partidos políticos, ¿no? Empieza una nueva izquierda, el APRA se repotencia, aparece Acción Popular, la Democracia Cristiana, muchos partidos, ¿no? Porque, digamos, aparecen en un contexto de autoritarismos. Hay elecciones, pero ningún gobierno civil acaba su periodo, estamos llenos de golpes de Estado, ¿no? Ya luego de un largo periodo de gobiernos militares, con algunos gobiernos civiles que están pero que no acaban, el segundo gran momento de ciclo partidario en el Perú, donde hay otro sistema de partidos, es recién en la década de 1980. Este sistema de partidos de los 80, que está conformado por aquellos partidos que desde hacía 2 o 3 décadas anteriores se habían formado en la sociedad y que tuvieron una importante participación en la Asamblea Constituyente de 1978, que es la que crea la Constitución de 1979. Probablemente la mejor constitución en términos de contrato social, ¿no? En ese momento en el Perú había partidos, de hecho la izquierda proliferaba, no había una izquierda, habían muchos partidos de izquierdas. El APRA era una realidad, por primera vez el APRA obtiene un triunfo electoral, digamos, ¿no?, que hace que Aya de la Torre termine siendo presidente de la Asamblea Constituyente. El Acción Popular no entra a la Asamblea porque no quiere participar, pero entra el PPC, el Partido Popular Cristiano, una derecha que tiene una importante participación. O sea, y es esta asamblea donde hay derecha, centro izquierda y diversos grupos de izquierda la que hace la Constitución de 1979. Y ya en los 80, reinaugurado el ciclo democrático, claramente se forma en el Perú un sistema de partidos, algunos dicen protosistema de partidos, o en términos de Scott Mainwaring, luego vamos a ver a Scott Mainwaring en esta presentación, un sistema de partidos políticos incipiente. ¿Qué pasa en los 80? Aparecen, digamos, 4 fuerzas políticas que de alguna manera se agrupan en 2 grupos, en dos coaliciones de hecho. Por un lado está Acción Popular, que tiene el primer gobierno 80-85, que hace una coalición de gobierno con el Partido Popular Cristiano. Entonces, Acción Popular, que es un partido de centro, ¿no?, centro gelatinoso que puede ir para cualquier lado, con su alianza con el PPC, digamos, forma una coalición de centro-derecha, ¿no?, del centro hacia la derecha, que va a durar toda la década de los 80, durante el gobierno de Belaúnde, pero también en el gobierno siguiente. Y también se forma otra coalición, de hecho, entre el Partido Aprista Peruano y la Izquierda Unida, ¿no?, que agrupa diversos grupos de izquierda, ¿no? En los 80 fueron el tiempo que mejor se llevó el APRA y la izquierda. Luego, antes se odiaban y después se odiaron mucho más todavía, ¿no? Pero en los 80 se llevaron bien gracias, sobre todo, a que sus 2 líderes, Alan García y Alfonso Barrantes Lingán, tenían una amistad personal que contribuyó, digamos, a limar asperezas y, al contrario, se conviertan en socios, lo cual sobre todo ocurrió en el segundo gobierno de Alan García, donde las políticas implementadas por Alan García I son políticas básicamente de izquierda o centroizquierda y son apoyadas por la Izquierda Unida, ¿no? Entonces, si este ciclo partidario hubiese seguido su desarrollo sin una interrupción que ocurre cuando Fujimori da el autogolpe de Estado y destruye este sistema de partidos, si hubiese continuado su desarrollo, a decir de Martín Tanaka, en el Perú se hubiese podido formar un bipartidismo de coaliciones. ¿Qué es bipartidismo de coaliciones? Es lo que hubo en Chile luego de la caída de la dictadura de Pinochet. Una vez que cae Pinochet, ¿no?, y se restablece la democracia en Chile, se forma un bipartidismo. Por un lado, la famosa concertación. Y la concertación en Chile es básicamente la unión del antiguo Partido Socialista, en el cual militaba Salvador Allende, ¿no?, que es quien había sido víctima del golpe de Estado, y la Democracia Cristiana.
La democracia cristiana, ¿no?, pudo no haber hecho alianza con el Partido Socialista, sino con la derecha, pero la decisión fue armar una coalición. Y esta concertación generó que durante 4 gobiernos sucesivos esta coalición ponga a todos los presidentes de Chile. Puso 4 presidentes y que se iban turnando, ¿no? Un socialista, un demócrata cristiano, un socialista, un demócrata cristiano, y así llega Bachelet, ¿no?, cuando le toca el turno a los socialistas en este acuerdo que tienen entre estos dos grandes partidos. Y los herederos del pinochetismo también se agrupan. Entonces se arma un bipartidismo, no porque hayan solo 2 partidos, como en Estados Unidos o Inglaterra, sino son varios partidos, pero que están coaligados de manera permanente en el tiempo. Bipartidismo de coalición. Tanaka dice que hacia eso apuntaba el sistema de partidos peruano de los 80, pero no lo sabremos porque eso se frustró. Se frustra cuando llega Fujimori. Ahora bien, hay una discusión que es la siguiente. Fujimori aniquiló al sistema de partidos que les he contado de los 80, ¿no? ¿Fue el asesino de esos partidos? ¿O estos partidos más bien se suicidaron? Yo digo, en realidad, como que estos solo se tiraron al barranco y lo único que hizo Fujimori es darles el tiro de gracia. Porque en realidad, sí, como sistema de partidos funcionaron. Y de hecho, miren un dato que no es menor. En las elecciones del año 1990, después del desastroso gobierno de Alan García, recuerden, vean las imágenes, ¿no? ¿Qué pasó? Tarata, terrorismo, o sea, el Sendero Luminoso se prepara para tomar el poder. Esa era la percepción de la gente. La gente pensaba, yo tenía en ese entonces, era adolescente, 16, 17 años, de verdad los peruanos pensábamos que el Perú, de que Sendero podía ganar. Y la situación económica era desastrosa, no todos éramos millonarios en intis. Teníamos millones de intis en el bolsillo que no servían para nada, ¿no? Había hambre, la gente comía nicobita, alimento de pollo, o sea, los alimentos restringidos, los almacenes vacíos, especulación, el dinero que se te deshacía en las manos, todo, o sea, quien podía irse, migrar del país, se iba. Ese es el periodo de mayor migración del Perú. Bueno, eso pasó en los 80. Una situación, una crisis de seguridad por el terrorismo senderista y del MRTA, y una crisis económica sin precedentes. Estábamos como Venezuela, ¿no? Y aún así, en las elecciones del año 90, el partido aprista, quien dejaba el gobierno el peor gobierno hasta ese momento en la historia, con peores indicadores, el partido aprista sacó 20% de la votación. 20%. Y con un candidato totalmente anticarismático como era Luis Alba Castro. Miren ustedes la fuerza, o sea, a pesar de lo dramático, cómo es que los partidos todavía tenían una presencia, ¿no? Un problema de la izquierda fue que fue dividida, ¿no? En el año 89, la izquierda tiene el gran congreso de Guampaní, donde se supone que todos los partidos que conformaban el frente se iban a disolver en uno solo, fueron para unirse y terminaron divididos, ¿no? Partidos en 2, Izquierda Unida y Izquierda Socialista. El Fredemo, la derecha va unida, ¿no? Y tiene una importante presencia. Pero ahí aparece el chinito, un chinito y 4 cholitos desconocidos, con un discurso antipartidos que caló inmediatamente. ¿Qué había pasado? El pueblo peruano le estaba pasando la factura a los partidos porque los hacía responsables de esa gravísima situación en que estaban dejando al país. Y de hecho, el año 89 hubo una primera alerta, cuando Ricardo Belmont gana las elecciones municipales en Lima por un movimiento llamado Obras que él creó. Fue tan impresionante su triunfo que su movimiento ganó en distritos donde no tenía candidatos, ganó en Comas, el arbolito de Obras, y en Comas no tenía candidatos. Claro, un problema del Jurado Nacional de Elecciones que puso en la cédula en Comas, en el distrital puso a Obras, no tenía que estar. Pero la gente vio el arbolito y votó por el arbolito en Comas. Obviamente no entró, pues porque no tenía lista, entró en segundo lugar. ¿Y cuál fue el discurso de Belmont en ese entonces? Un discurso furibundo contra los partidos, porque los hacía responsables de todo esto. ¿Qué hizo Fujimori cuando fue candidato? Lo mismo.
un discurso furibundo contra los partidos que rápidamente capta, ¿no? Sintoniza con el ánimo de la gente. Y Fujimori vendió muy bien lo del chinito y los cuatro cholitos. Él salía en un tractorcito, salía él, Máximo San Román, Carlos García, ¿no? ¿Y qué veía la gente? Pues veía un chinito, ¿no? Pero se vendía como chinito porque en ese entonces, yo recuerdo en Lima, entonces, vivía en Magdalena, había pues el chino de la esquina, en todo barrio había la bodega del chino. Ya después proliferaron los chivas, pero antes los chinos tenían su bodega. Anda el chino de la esquina, el chino que te fiaba, o donde ibas con los patas, ¿no? A tomar tu gaseosa, ¿no? A hacer vida en el barrio, ¿no? O sea, era un personaje en los barrios. Y siempre había una percepción que el chino era trabajador, ¿no? Y los cuatro cholitos, ¿no? Los emergentes, ¿no? La mayoría de peruanos emergentes. Lo ves a San Román, a Carlos García, pues cholos, prietos, ¿no? Gente que de abajo, ¿no? Eso captó. O sea, hubo una conexión con la gente, con la mayoría de peruanos, en una sociedad que estaba cambiando dramáticamente también. Bueno, cuando Fujimori accede al poder, entra con una bancada pequeñita y empieza una confrontación de poderes, una lucha de poderes. En honor a la verdad, el Congreso, dominado por el Fredemo, empezó a hacerle la vida imposible a Fujimori, lo cual fue aprovechado por Fujimori para dar el autogolpe. En el Parlamento no fueron pocas las voces que empezaron a responder, digamos, a las provocaciones de Fujimori, porque él se tiraba contra los partidos, argumentando que le habían derogado muchos decretos legislativos que él había aprobado con autorización del Congreso. Entonces, en verdad, el Congreso le empezó a derogar varios decretos, y él empezó a decir el Congreso obstruccionista, ¿no? Y a tirarse contra los partidos. Y en el Congreso le decían, chinito, tranquilo que te podemos vacar. Y el chinito más sabido dijo, no, bueno, yo te disuelvo. Y ahí se acabó ese ciclo partidario. Ahí entramos al Fujimorato. Hay muchos estudios sobre el Fujimorismo, no me voy a detener ahí. Cae Fujimori en los 2000 y reaparecen algunos de los partidos de los 80, ¿no? Reaparece el APRA, reaparece el PPC, sobre todo eso, y Acción Popular. Pero sobre todo aparecen un montón de nuevos partidos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en la época, qué pasa en el post-fujimorismo? ¿Existe una reconstitución del sistema de partidos? La respuesta es no. No. Es verdad, aparecen muchos partidos, pero aparecen partidos de nuevo tipo. ¿Cuál es el nuevo tipo de partido? Primero hay un candidato, que podía ser Castañeda Alosio, podía ser Alberto Andrade, Alejandro Toledo, después Ollantumala, no interesa. Primero es el candidato y luego en torno al candidato se constituye un partido que es absolutamente dependiente de la voluntad y de la suerte de este candidato. Aparecen los partidos unipersonales, ¿no? O sea, en el sentido de que partidos con dueño, y ya luego aparecerán los Acuña, los Podemos, ¿no? Esos partidos de nuevo tipo que en realidad no son partidos, son vehículos electorales. Partidos efímeros, partidos que duran un ciclo, ¿no? Miren ustedes este indicador. Toledo, con su Perú Posible, gana las elecciones del 2001, gobierna, tiene una bancada importante, acaba su gobierno, en el siguiente periodo, con las justas puso 2 congresistas, casi no pasa la barrera electoral, casi desaparece el partido. Luego reintenta aparecer en el 2011, no le va bien, y luego el partido acaba con él. Pero ¿qué es lo peor? Que los partidos que venían del siglo XX terminan pareciéndose a estos nuevos partidos, terminan convirtiéndose en partidos que dependen de un individuo. El partido aprista de Alan García, el PPC de Lourdes Flores. Como tal que el éxito o fracaso de estos repercute absolutamente en el resto de la organización. Alan García, presidente, 2006-2011, siguiente periodo, ¿cuántos congresistas puso? 4, ni siquiera pudo tener candidato presidencial. Ollantumala, con su partido nacionalista, gana las elecciones, 2011-2016. ¿Qué pasó en la siguiente elección? Ni siquiera pudo presentar candidatos, se extinguió el partido. PPK, ya PPK es peor, ¿no? Ya, el partido PPK de Lenta puso 17 congresistas, el partido se acabó cuando ni siquiera acabó el ciclo, ¿no? Se acabó cuando le dieron el golpe de Estado. Luego se convirtió en contigo, o sea,
partidos gaseosos, partidos que son mero registro electoral. Bueno, eso es lo que tenemos. Nuestro sistema de partidos políticos está constituido por no partidos. Bueno, para entender un poco esta situación, vamos a aludir a las tesis de Scott Mainwaring. En la organización, entiendo yo, les ha alcanzado una o un par de lecturas de este politólogo norteamericano. Básicamente, grosso modo, ¿qué hace Scott Mainwaring en sus estudios? Hace una comparación entre los sistemas de partidos políticos de los países industrializados, más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, ¿no?, con los sistemas de partidos de los países menos desarrollados, América Latina, sobre todo con América Latina, o países del este europeo, ¿ok? Y él determina diferencias en promedio sustanciales, o sea, básicamente él, a partir de ahí, plantea la teoría de la institucionalización de los sistemas de partidos. Y él establece la siguiente tesis. A mayor nivel de institucionalización de los sistemas de partidos, mayor nivel de consolidación de sus democracias. Existe, en buena cuenta, una relación directa entre democracia fuerte, consolidada, y sistema de partidos fuerte, institucionalizado. Una relación directa. A menor desarrollo partidario, menor calidad de la democracia. Primera constatación. Segunda constatación. En las democracias de los países desarrollados existe democracia consolidada y sistemas de partidos altamente institucionalizados. En la mayoría de países menos desarrollados es a la inversa. Menor calidad democrática y sistemas de partidos menos institucionalizados, debiendo entender la institucionalización como una graduación. O sea, no es que haya partidos institucionalizados y no institucionalizados, sino que son grados, ¿no? Son grados, ¿no? Los partidos pueden ir institucionalizando un poco más hasta llegar a un nivel más óptimo. ¿Ok? Ahora bien, esto lo digo acá, ¿no? Según Mainwaring, los sistemas de partidos pueden ser institucionalizados, generalmente corresponden a las democracias de los países industrializados o incipientes, la mayoría de países latinoamericanos. Existe, por lo tanto, grados, niveles de institucionalización y una relación directa entre consolidación de la democracia como régimen político y la existencia de un sistema de partidos institucionalizado. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones para hablar de una institucionalización del sistema de partidos? Él establece, digamos, 4 indicadores. Primer indicador, la estabilidad en las reglas y naturaleza de la competencia. Eso tiene que ver con 2 elementos, ¿no? Con la volatilidad electoral, es decir, con la existencia continua de los mismos partidos en una democracia. Si ustedes, por ejemplo, piensan en Estados Unidos, van a pensar en 2 partidos a lo largo de toda su historia. Si ustedes piensan en Inglaterra, van a pensar en 2 partidos a lo largo de toda su historia. Piensan en otros países europeos, van a hablar de 2, 3, 4, 5 partidos, pero no 2 partidos, luego aparece un partido nuevo y entra al sistema y permanece, ¿no? O sea, los partidos tienen larga vida, larga existencia. Si ustedes miran el Perú, ya les explico cómo fue, ¿no? En cada evento electoral te aparece un nuevo menú de partidos. El partido que fue importante en la elección anterior ya no existe en esta nueva. En ese indicador estamos obviamente muy mal. Segundo indicador, los partidos importantes tienen raíces estables en la sociedad. ¿Cómo lo medimos? Que la mayoría de ciudadanos se identifica con los partidos, ¿no?, a lo largo de toda su vida, y estos partidos además suelen ser consecuentes con sus postulados. En Estados Unidos, la mayoría de la gente o son demócratas de toda la vida o son republicanos de toda la vida. Es casi como ser hincha de la U o de la Alianza, ¿no? Y hay una fracción de ciudadanos que no militan en ninguno, ¿no? Y que paradójicamente suelen ser los que pueden terminar inclinando la balanza a uno u otro lado. Pero esos son los 2 partidos importantes a lo largo de la historia. Y la gente, ¿no? Y a lo largo del tiempo, esos partidos son consecuentes con sus postulados, ¿no? La gente más conservadora, ¿no?, apuesta por el Partido Republicano. La gente más liberal, ¿no?, por el Partido Demócrata, ¿no?, que vendría a ser algo así como la izquierda europea. Los caviares estadounidenses están en el Partido Demócrata, ¿no? Ok. Y eso es a lo largo del tiempo.
¿Qué pasa en el Perú? Eso no existe, pues, ¿no? Si los partidos, ¿no? Si los partidos aparecen y desaparecen, no es posible generar esta vinculación. Luego, los partidos son los actores claves para determinar el acceso al poder a través de elecciones. En el Perú, los partidos no son claves. Es más importante el candidato. Es más importante el apoyo que recibe de grupos de poder, de grupos empresariales, de medios de comunicación. Si hay un candidato con posibilidades, ya luego el partido se le puede añadir. Lo importante es el candidato, no el partido. Entonces, nosotros cuando hablamos de elecciones, no hablamos de partidos, hablamos de nombres. ¿Quién postulará? ¿Postulará Sagasti? ¿Postulará Salvador del Solar? ¿Alfonso López Chau? ¿Postulará Keiko? ¿Postulará Porky? Hablamos de individuos, personas, no hablamos de partidos, ¿no? Y finalmente, en un sistema de partidos institucionalizado, importan de verdad los asuntos del partido. Es decir, los líderes del partido están subordinados al partido, no al revés. Aquí ocurre exactamente al revés. Son los candidatos, los líderes del partido, quienes hacen y deshacen con sus partidos, incluso con partidos históricos, como hizo Alan García con el Partido Aprista, que convirtió al más importante partido político peruano del siglo XX en una organización a la que no se daba el lujo de maltratar, de ningunear. Y de hecho, ya en su segundo gobierno prácticamente no contó con su partido, ¿no? Por eso que en el Partido Aprista han quedado, digamos, los más cercanos a él, ¿no? Sus más allegados, y como ese viejo partido socialdemócrata de masas, no es más, pues, ¿no? Podrá haber vuelto a obtener su inscripción, pero no tiene nada que, o sea, es como un zombie, ¿no? Es un muerto viviente. O sea, camina ahora, ¿no? Pero no tiene nada que ver con ese partido, y lo propio pasa, creo yo, con Acción Popular, ¿no? Si Fernando Belaúnde resucitara, se volvería a morir de ver en qué se ha convertido su partido, un partido de delincuentes, ¿no? Es un partido de delincuentes. Eso es Acción Popular ahora, ¿no? Bueno, entonces, vemos los indicadores, ciertamente estamos hasta las patas. En el 2011, me parece, vino en una de sus visitas a Perú, tuve la oportunidad de entrevistar a Esther Levitsky. Esta imagen es de esa entrevista. De hecho, toda la entrevista está colgada en un canal de YouTube que se llama Cuestiones de la Polis. He perdido su administración, se han perdido las claves, pero ahí están. Es una entrevista larga, es una conversación en realidad la que tenemos, ¿no? Y una de las cosas sobre las que pregunto es sobre, ¿no?, él cómo consideraba las tesis de Scott Mainwaring como un marco teórico para comprender el funcionamiento de los sistemas políticos en América Latina. Y yo le preguntaba si él consideraba que eso era válido para analizar el sistema de partidos políticos en el Perú. Y la respuesta de Levitsky fue: mira, Carlomagno, podía ser útil la mirada de Mainwaring para el sistema de partidos peruano de los 80. Y ahí el sistema de partidos peruano calificaba, en los términos de Mainwaring, como un sistema de partidos políticos incipiente, ¿no? Porque obviamente para que se institucionalice tiene que pasar pues un tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo va madurando, a lo largo de que la democracia permanece y los mismos partidos están ahí compitiendo. Pero eso se frustró. Y lo que él me dice: no, Carlomagno, ya ni eso. Ya, en realidad, ya no hay ni siquiera sistema de partidos. Lo que hay, me dice, es un sistema de candidatos electorales. Ya no hay partidos. Los partidos son absolutamente funcionales a la voluntad de sus caudillos. No existen al margen de ellos. Incluso Levitsky es duro, ¿no? En algún momento dice: mira, Carlomagno, mira Alan García. Alan García escupe al APRA. Escupe, lo patea, ¿no? Y el APRA como perrito falderos detrás de un caudillo maltratador. En eso se ha convertido el APRA. Estoy parafraseando, o sea, es la idea que tiene, y yo suscribo, ¿ah? Yo suscribo completamente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hacia adelante? Ya les dije, ¿no? Cómo es que en el Perú no hay partidos, hay vehículos electorales de representación lumpen, ¿no? Y también coincido completamente con él. Recomiendo leerlo a Mauricio Zabaleta, joven politólogo de la Católica, quien tiene una lectura interesante sobre este proceso que
para él en el Perú no hay sistema de partidos, hay coaliciones independientes, o sea, no hay partidos. En cada elección hay alguien que pone la marca partidaria, porque tiene el registro, hay alguien que pone capital, social, político, candidatos, o sea, en cada elección, digamos, cada quien pone un capital y alguien, digamos, tiene la licencia de conducir, ¿no? Es como esas líneas que hay en Lima Metropolitana de micros, que en realidad son fantasmas, ¿no? Alguien tiene la licencia y la gente, ¿no? Se matricula en la licencia, pero no es una empresa, ¿no? Cada dueño de bus tiene su bus ¿no? Y como no hay sueldos, pues entran en la guerra del centavo, ¿no? Por eso es que corren los micros, ¿no? Entre ellos se quitan a los pasajeros, ¿no? Todo es una anarquía, ¿por qué? Porque no hay, en verdad, no es un partido, o sea, no es una empresa de verdad. Igual pasa con los partidos, ¿no? Son vehículos electorales de representación lumpen, y son combis, ¿no? Son como las combis asesinas, igualitas son. Bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una reforma, el gran tema es la reforma política, ¿no? La reforma política de los partidos, hay que remontarnos a la ley de partidos de 2003. La ley de partidos tenía 4 objetivos fundamentales, ¿no? Tener partidos de verdad, no fantasmas, que los partidos sean democráticos para elegir dirigentes y candidatos, que sean transparentes en el manejo de sus finanzas y que exista equidad en la competencia electoral entre los partidos en época electoral. La ley cumplió con algunos de sus grandes objetivos, con ninguno. En el Perú los partidos son solo maquinarias electorales, no hay partidos de verdad. En los partidos no hay democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, ni siquiera en aquellos partidos que se precian de ser más institucionales. ¿Ya? Yo estuve en alguno de esos partidos alguna vez. Hay muchos indicios de dinero negro que financia la política y las campañas electorales, ¿no? De ahí todos los escándalos, ¿no? Casi todos los políticos están metidos en investigaciones, en lavados de activos, ¿no? Tiene que ver con el financiamiento de la política, ¿no? Y no hay equidad en la competencia electoral, ¿ok? Entonces, ¿qué habría que reformar en la ley de partidos? De hecho, ya se han ensayado varias de las reformas, ¿no? Claro que se avanza y se retrocede, ¿no? Hay reformas y hay contrarreformas como las que acaban de publicarse en enero pasado. Como la ley de partidos no ha logrado sus objetivos, se requiere reformas a nivel de, 1, normas sobre la constitución y reconocimiento de los partidos. Eso, por ejemplo, ha cambiado, ¿no? Hemos vuelto a un esquema anterior que prioriza conseguir ciudadanos que firman un planillón, lo hacen a cambio de algo, de una gaseosa o qué sé yo, y que obviamente no es ningún indicador de institucionalidad. Y solamente pueden inscribir partidos los que tienen mucho dinero con ese sistema, ¿no? En lugar de basarlo en la militancia, en los comités. Luego, a nivel de las normas de democracia interna, ya habíamos avanzado hacia un sistema de elecciones, digamos, totalmente organizado por el sistema electoral, con competencia abierta, como las PASO que hay en Argentina, en Uruguay. Hemos retrocedido en eso. Y las normas sobre el financiamiento de los partidos y campañas electorales, ¿no? Se han hecho algunas cosas también a ese nivel. Ahora bien, en cuanto se refiere a las normas sobre democracia interna, nosotros desde el año 2007 propusimos una reforma según la cual, digamos, precisamente devino luego en las PASO, ¿no? Pero ¿cuál era la discusión? En 2007 uno de los temas que planteaba todo esta era hay que eliminar el voto preferencial. Le echaba la culpa al voto preferencial de la debilidad. El voto preferencial fomentaba una lucha cainita entre los miembros del propio partido, ¿no? Y hacía que cuando alguien era elegido, pierda disciplina con su partido, porque decía, yo fui elegido por mis votos, no con los votos del partido. Es verdad eso que podía debilitar a los partidos, pero una cuestión con el voto preferencial. Si tú eliminas el voto preferencial sin tener auténtica democracia interna, lo único que haces es encarecer el costo de los primeros puestos en las listas de candidatos. No sé si me siguen, ¿por qué? Porque si no hay voto preferencial, si un partido obtiene, digamos, 3 escaños, va a entrar el 1, el 2 y el 3. No entran los demás, que si hay voto preferencial, incluso el último podría entrar, si tiene una mejor campaña, etc. ¿Ok? Entonces, si en el Perú la política electoral es una compra y venta de puestos en las listas, el costo de los primeros puestos va a subir para quien vende estos puestos, es decir, los dueños de la marca de los partidos. Sepan algo ustedes, en el Perú, los dueños de las marcas de los partidos hacen caja durante las elecciones, ahí se llenan de plata, literalmente venden los puestos en las listas de candidatos, no solamente para el Parlamento, ¿eh? Municipalidades y gobiernos regionales. ¿Saben cuántos gobiernos regionales hay en el Perú?
25. ¿Saben cuántas municipalidades hay en el Perú? Casi 2000. Multipliquen todo eso. Bien la cantidad, ¿no?, de puestos que hay que repartir y que se pueden vender. Es impresionante. Hay un debate sobre las PASO, las PISO. Yo en realidad soy más partidario de un sistema de elección de militantes que fomente la militancia, ¿no?, que fomente un militante un voto, pero ya no me puedo detener demasiado en eso. Se requieren reformas a nivel de las normas sobre financiamiento. Aquí el concepto fundamental es que sea el Estado el que financie las campañas electorales, ¿no? Esto cortaría mucho dinero negro que va a la política. Es como que el Estado compra una gran bolsa publicitaria y la distribuye entre los partidos. Si eso se diera en un contexto de real democracia interna y donde se suprimiría el voto preferencial, funcionaría bien, pero mucho de eso ya se ha desandado con las recientes reformas. Ahora bien, y con esto, digamos, mi discurso final, y justo a las 7:40, que es el tiempo que me han dado para abrir luego las preguntas, ¿no? Las reformas legales como estas que estamos hablando, ¿pueden mejorar el sistema de partidos, el sistema político? Sí y no. Sí pueden generar un cierto mejor contexto, ¿no? Pero no son suficientes. Y aquí me autocito, esto lo escribí hace muchos años en un blog que administraba, donde básicamente digo lo siguiente, ¿no? Las reformas legales para fortalecer a los partidos podrán coadyuvar, ¿no?, a mejorar la oferta política, es decir, la calidad de los candidatos que los partidos ofrecen, ¿no? Pero lo fundamental para lograr mejorar esa oferta política, es decir, tener buenos partidos, no está en las reformas legales, sino está en la acción organizada de los buenos ciudadanos, ¿no? Aristóteles decía, el precio de los buenos ciudadanos de no meterse en la política es ser gobernado por los peores, como ocurre en el Perú. El Perú tiene un gobierno caquistocrático, nos gobierna lo peor de la sociedad, lo más mediocre, lo incompetente, lo que no está preparado, ¿no? Y eso lo vemos no solo en el gobierno, lo vemos también en el Parlamento, ¿no? Bueno, pues es porque no hay partidos, porque muchos buenos ciudadanos han abandonado la política, ¿no? Entonces, en realidad, necesitamos que los buenos ciudadanos funden partidos. Y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Porque finalmente son las nuevas generaciones. Ojo, los grandes partidos del siglo XX en el Perú, el APRA, la izquierda, fueron fundados por jóvenes. Por jóvenes. Haya, Mariátegui, la generación del centenario. Ahora hablan de una generación del bicentenario. Es más, no apareció en las marchas de Contraverino, la generación del bicentenario. Ya, pues tienen una tarea histórica, ¿no? Si quieren quedar como una generación en la historia, ¿ya? Entonces, estas nuevas generaciones deben superar su asco por lo político e involucrarse decididamente en su quehacer y convertirse en una nueva élite política, responsable, capacitada, honesta y virtuosa, puesta al servicio del interés general y no de intereses particulares ni de mafias. Si esto no ocurre, si no ocurre este activismo ciudadano que no depende de ninguna ley, no habrá reforma legal que permita que nazcan buenas papas, una buena oferta en nuestro mercado político. Muchas gracias por escucharme y quedo atento a las preguntas que ustedes me puedan formular. Gracias. Sí, muchas gracias al ponente Carlos Magnus por esta sesión, que ha sido bastante enriquecedora para todos y todas. Creo que estamos en constante formación como estudiantes de ciencia política y estos diálogos intergeneracionales fortalecen las futuras investigaciones y debates en la ciencia política. De acuerdo con ello, hay algunas preguntas que han surgido en la sesión y el primero es, respecto al análisis histórico de los partidos políticos y su inestabilidad e incapacidad representativa, ¿cree usted que la mejor opción era optar por una monarquía constitucional como la quiso San Martín? Si es así, ¿en qué aspectos se pudo ser mejor? A ver, eso es hacer ucronía, ¿no? A ver, ¿cuál era la tesis de los monarquistas? Como Monteagudo, que era, digamos, el gran operador político de San Martín. La tesis era, oye, el Perú, este país no está preparado para ser una república, mejor que sea una monarquía,
¿no? Y que ese monarca, digamos, ¿no? Con un mando único, ponga orden en esta sociedad y evite la anarquía. La anarquía que en efecto, la historia parece confirmar, ocurrió durante 50 años, ¿no? Esa es una mirada, ¿no? La mirada de Faustino Sánchez Carrión, de los liberales, era, oye, si el Perú ya de por sí es autoritario, ya poner, ¿no?, a un monarca, ¿no?, ya es darle un poder absoluto y total, ¿no? O sea, ya ese no va a ser un monarca constitucional, va a ser un monarca absolutista. Si nosotros vemos la Constitución de 1826, que quiso, que de hecho Bolívar obligó a que se apruebe, si uno lee la Constitución, Bolívar se estaba autoproclamando, él seguía a Napoleón, o sea, él quería ser casi un rey, ¿no? Él hablaba de una presidencia, él iba a ser el presidente vitalicio, o sea, hasta que se muera, no solo de Perú, de Colombia, de Bolivia, y además iba a tener la posibilidad, de hecho, en la Constitución decía que él nombrara a su heredero. Oye, si eso no es un rey absoluto, ya no sé qué es, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? No lo sé. Yo creo que más allá de decir que era una monarquía, una república, en general, la sociedad peruana, yo creo, estaba aún muy incipiente en su proceso de modernización como sociedad. Y la modernización es un paquete. Es, a nivel económico, establecer una economía capitalista, un mercado. A nivel cultural es liberar las mentalidades de una lógica feudal. A nivel social es romper contra las relaciones serviles propias del feudalismo, o sea, donde hay nobles y plebeyos, ¿no?, y siervos, sino concebirnos no solamente porque la ley lo dice, sino en términos reales como iguales. Y yo creo que ni con monarquía constitucional ni con república eso iba a cambiar. ¿Sabes cuándo empieza a cambiar el Perú? Recién, mira, un elemento más simbólico del cambio en el Perú es la reforma agraria de Velasco Alvarado, que debió hacerse en democracia, porque Belaúnde tuvo un buen proyecto de reforma agraria. ¿Quién se lo boicoteó en el Congreso? El Partido Aprista, que en lugar de apoyarlo, apoyó a sus antiguos enemigos, los soteristas, que eran el fujimorismo de entonces. Y se aprobó una ley de reforma agraria inútil, inservible. Y eso fue uno de los motivos por los cuales los militares le dieron el golpe de Estado y aprobaron una reforma agraria que urgía hacerse en el Perú. O sea, si no se hacía esa reforma agraria, quizás la posibilidad de que surja un sendero con capacidad de éxito hubiese sido mucho mayor. Por eso lo hicieron los militares, no porque fueran socialistas. Pero bueno, esa reforma agraria simbólicamente implica el fin del gamonalismo. Es dejar la sociedad feudal, semifeudal y empezar a vernos más como modernos, en términos simbólicos. Pero el cambio empieza décadas anterior con las migraciones. Lo que cambia el Perú, y eso hubiese ocurrido con cualquier sistema político, son las migraciones internas, del campo a la ciudad, de la sierra a la costa, que transformaron nuestro país. Hay diversos estudios sobre estas migraciones, de Aníbal Quijano, de Matos Mar, etcétera, pero para mí el más importante es un ensayo que se llama Exploraciones en otra modernidad de la migración a la preurbana, de Carlos Franco, donde explica cómo, porque además tiene un filo político este ensayo, ¿no?, donde explica cómo es que en ese proceso de las migraciones, el que era un sujeto, el que era el siervo de la hacienda, ¿no?, se convierte en un empresario, en un sujeto económico, en un sujeto cultural, trae su cultura, transforma la cultura, nace la chicha, ¿no? O sea, su cultura, que era subalterna, se termina imponiéndose a través del mestizaje. Se convierte en sujeto urbano, todo, pero no se convierte en sujeto político porque no funda sus propios partidos. Esa agenda es la que está pendiente, o sea, se ha convertido en élite económica, o sea, están los añaños. Son una transnacional, pero no se han convertido en clase política. Y lo que yo sí creo es que ahorita en el Perú ya tenemos todas las condiciones, el elemento humano para hacer esa clase política. Porque los hijos de los migrantes ahora están en San Marcos, están en las universidades, son profesionales. El llamado está en realidad en ser élite. O sea, por eso de monarquía, república, sí, ¿no? O sea, pero no creo que hubiese sido mucho cambio en verdad, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. La otra pregunta es, ante la preocupante situación por la falta de sistemas políticos institucionalizados en el Perú, ¿existe un panorama esperanzador en la política extranjera, haciendo énfasis en la política latinoamericana, que nos permitan hablar de un verdadero surgimiento de un sistema de partidos en el futuro peruano? No, yo creo que la realidad peruana es muy particular. O sea,
es muy particular. En América Latina hay buenos ejemplos. Chile es un buen ejemplo, aunque en los últimos tiempos también el propio sistema de partidos chileno tiene ciertas complicaciones. No obstante, baste ver una imagen, ¿no? Más allá de lo que opinen de Sebastián Piñera. Fallece Sebastián Piñera en un accidente y la imagen de su féretro con los cuatro, el presidente actual y los tres expresidentes, de distintas posiciones políticas. El presidente actual de izquierda, más izquierda que Bachelet. Y sin embargo, ¿no? Poner una imagen de unidad, ¿no? Por sobre cuestiones, o sea, esa imagen me gusta. Me gustó mucho la imagen hace unos meses, cuando el presidente de Uruguay y todos los expresidentes uruguayos, Sanguinetti, Pepe Mujica y el presidente Lacalle, el papá, no el hijo, que es el actual presidente, juntos por los 50 años del último quiebre del orden constitucional en Uruguay, dando un mensaje de unidad. Todos ellos dándole un mensaje a su país único. Estaba la izquierda, la derecha y el centro. Y los tres, ninguno tiene anticuchos de corrupción y son líderes de partidos. O sea, en América Latina hay buenos ejemplos. El Frente Amplio Uruguayo, la Concertación, o sea, claro, también hay malos ejemplos. O sea, yo creo que lo que está pasando también en la política latinoamericana es la gran amenaza de los populismos, de izquierda o derecha. Milei para mí es un problema, este señor salvadoreño, Bukele, ¿no? O sea, también hay gente antidemocrática y antipartidos, ¿no? O sea, ambos ejemplos están. Lo que ocurre en el país no va a depender de lo que pasa en el extranjero, va a depender de nosotros. Y sobre todo va a depender de los ciudadanos. Porque los ciudadanos sí tenemos un poder que no teníamos hace un siglo. En nuestras manos está la posibilidad o no de reconstituir el sistema de partidos. Olvídense de la ley. ¿Ya? La ley ya se hizo casi de todo, se hará o se deshará, pero si no hay partidos políticos de verdad, no va a cambiar eso. Y históricamente, ¿de dónde han surgido los partidos? De las élites que se forman en las universidades. Y San Marcos en eso es referente. Espero que lo siga haciendo. Sí, profesor, esperemos también nosotros. La última pregunta es, si existiera un medianamente sólido sistema de partidos, ¿la estrategia de desprestigio partidario de los rivales a la que recurren los outsiders tendrían menor efecto? Sí, claro, a ver, siempre en la política van a haber los rivales, ¿no? Para empezar, que entre los propios partidos se van a atacar, ¿no? Pero digamos, hay ciertas reglas que se han perdido. A ver, por ejemplo, ¿qué es lo que ha proliferado en el Perú en los últimos tiempos, no? La cultura de los perdedores de no reconocer su derrota. Y eso es antidemocrático. Otro elemento muy negativo de la política peruana, ¿no? Que es parte de un problema mundial, ¿no? La absoluta intolerancia, ¿no? La absoluta, entonces, la gente de extrema derecha, que todo el que no piense como ellos, incluyendo gente de derecha moderada, son terrucos, rojetes o caviares, ¿no? El término caviar como un término estigmatizador de todo el que no piensa igual. Pero lo mismo pasa con la extrema izquierda. Cuando Cerrón también ataca de caviares a los moderados de izquierda, centro, derecha. Entonces, esa lógica de insultarse, ¿no? La política no puede ser un insulto. Yo siempre recomiendo, hay una serie que todo estudiante de ciencia política o de derecho que le guste la política y el derecho constitucional debe ver, se llama Borgen. Está en Netflix. Es una serie danesa que describe, digamos, la dinámica del parlamentarismo danés con varios partidos, creo que son 6, 7 partidos. Uno te describe bien cómo funciona un sistema de gobierno parlamentario, cómo funciona un sistema electoral, cómo funciona un sistema de partidos y la dinámica de sus líderes, ¿no? La política depende de las instituciones, pero también de la calidad de las personas. Yo creo que lo deseable en el Perú es que se constituya un gran partido de centro-derecha, democrático, liberal, ¿no? Moderno, que defienda los intereses del mercado, del empresariado, su visión privatista, que es legítima. Y también hay una izquierda democrática, con mayor proyección hacia el rol del Estado, los servicios sociales, etcétera, pero que sea democrático. En el Perú tenemos una izquierda y una derecha que adora a los dictadores, ¿no? Una derecha que adora a Pinochet, ¿no? Que adora la mano dura, pero una izquierda que hasta ahora no deslinda con Venezuela, con Maduro.
proceso que... Pero eso no es... Ah, bueno, para que admitan, ¿no?, que un régimen solamente porque es de izquierda, ¿no?, o sea, avalen dictaduras. O sea, necesitamos políticos democráticos. Y eso es una cultura, ¿no? Es una cultura que tenemos que formar. La cultura de entender de que los diversos partidos representan distintos intereses. Pero esos diversos partidos, una vez que están en el gobierno o en el parlamento, deben tener la capacidad de llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos tienen que negociar. No está mal negociar. Tienen que pactar, tienen que llegar a un punto donde todos sientan que algo de su propuesta está contenida. Y eso implica renunciar a otras cosas de su propuesta. Negociar en función de programas. Eso se ve en Borgen, ¿no? ¿Qué negocian? Negocian la política de seguridad social, la política educativa, la de salud. O sea, oye, no, que sí, la política ecológica, controles ambientales. O sea, cada quien defiende sus posturas. Aquí, ¿qué negocian en nuestro parlamento? Impunidad. Negocian, oye, nos ponemos de acuerdo para traernos, ¿no?, para cooptar la fiscalía, ¿no?, o para apoyar a una fiscal delincuente para que nos libere de nuestros procesos judiciales, ¿no? Esos son los acuerdos. Nos ponemos de acuerdo para tener un tribunal constitucional controlado que cuando lleguen nuestras acciones de amparo nos den la razón, ¿no? Nos ponemos de acuerdo para destruir instituciones. Nos ponemos de acuerdo para ver si nos tiramos a la Junta Nacional de Justicia y luego controlamos el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP, el RENIEC. O sea, son acuerdos de delincuentes, de mafias, no son acuerdos de partidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar a las mafias y poner partidos, pero no los vamos a sacar si no fundamos esos partidos, pues. Esa es la tarea. O sea, las mafias, las organizaciones criminales que nos gobiernan van a seguir allí si no aparecen alternativas, porque serán desplazadas por otras organizaciones criminales. Está en nuestras manos. Eso es lo que yo pienso. Bueno, jóvenes, les agradezco su tiempo. Estas 2 horas han sido, creo que, muy, muy ricas. Yo más bien ya tengo que retirarme por compromisos familiares, y quedo a su disposición para cualquier otra ocasión. A la organización, por favor, mándenme un mensajito la persona a cargo para hacerme recordar de enviarles algunos textos más, ¿no? Sobre todo me gustaría compartirles el de Basadre, les mencioné el de Carlos Franco. Creo que pueden ser útiles, ¿no?, para tener una mirada diferente, ¿no? No solo textos de ciencia política como el de Maywering. Hay que leer otras cosas, ¿no? Otras miradas, otras visiones, tener otras perspectivas. Gracias. Sí, muchas gracias a usted, profesor, por la calidad de la presentación, y lo invitamos a tomarnos una foto para finalizar el taller. Perdón. Esperemos a los demás que puedan encender sus cámaras, por favor, para foto de rigor. La foto protocolar. Me avisan si ya tomaron la foto. Por favor, déjame. Ahora sí, me avisa si es que ya pudieron tomar la foto. Ok, ya está. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, y no le dejamos interrumpir más. Agradecerles también a todos los participantes por estar acá en esta sesión. Esperemos que haya sido de su agrado. Asimismo, los invitamos a la siguiente sesión académica de TAPOG, que será el viernes 16 de febrero. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y nuevamente, muchas gracias.